Esto es Lo que no me dijeron, un podcast sobre lo que se ha callado, lo que se ha distorsionado y lo que aún merece ser contado. Soy Pierre Brastain y aquí hablamos con el alma abierta, de fe, de historia, de cuerpos y de verdad, con amor, con contexto y sin miedo. Si creciste escuchando historias bíblicas, seguramente conoces esta. Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque ahí había homosexuales. Esa es la narrativa, y se ha repetido tanto que muchos la creen sin cuestionar. Pero cuando uno lee bien el texto y lo ubica en su contexto, la historia de Sodoma no tiene que ver con orientación sexual, tiene que ver con violencia, con arrogancia, con abuso de poder y, sobre todo, con la falta de hospitalidad hacia el extranjero. En Génesis 19, dos ángeles llegan a la ciudad. Lot los recibe en su casa y les ofrece refugio. Pero esa misma noche, los hombres de la ciudad, todos, desde el más joven hasta el más viejo, rodean la casa. Le dicen a Lot: saca a esos hombres para que podamos conocerlos. Esta palabra, conocer, en hebreo, yara, sí puede tener connotaciones sexuales. Pero lo que está ocurriendo aquí no es un acto de sexo o de deseo. Es una amenaza brutal. Es una violación colectiva como acto de humillación y dominación. No estamos hablando de amor entre dos personas del mismo sexo. Estamos hablando de violencia como herramienta de poder, de someter al forastero para recordarle su lugar como vulnerable, inferior, desechable. En el mundo antiguo, especialmente en el desierto, la hospitalidad no era cortesía, era supervivencia. Rechazar a un viajero no era solo un insulto, podía ser una sentencia de muerte. Las ciudades eran oasis de refugio en un mundo hostil. No ofrecer pan, techo o protección era traicionar el pacto más básico de la humanidad. En Sodoma, no solo se rompe ese pacto, se pisotea con violencia. Y no lo digo solo yo, lo dice la misma Biblia. En Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, leemos: Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Arrogancia, hartura de pan y tranquilidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del pobre y del necesitado. No habla de sexualidad, habla de una ciudad rica, indiferente y sin compasión. En Jeremías, capítulo 23, versículo 14, se condena la corrupción y el abuso de poder en Sodoma. En Isaías, capítulo 1, de versículo 10 al 17, se la compara a Sodoma con un pueblo injusto que ofrece sacrificios pero no practica la justicia. Y Jesús mismo, en Mateo, capítulo 10, versículo 14 al 15, menciona a Sodoma al hablar de pueblos que no recibieron con hospitalidad a sus discípulos. Otra vez aquí vemos hospitalidad, no sexo. Lo que fue condenado no fue una orientación, fue una actitud de desprecio hacia la persona vulnerable. La palabra sodomía apareció siglos después, no en la Biblia, sino en leyes eclesiásticas a partir del siglo XII. En un mundo medieval donde la Iglesia buscaba regular la moral sexual, sodomía se convirtió en un término paraguas para todo acto sexual considerado desordenado. Relaciones entre personas del mismo sexo, sí, pero también el sexo oral, el sexo no procreativo, incluso algunas prácticas dentro del matrimonio. Era una construcción legal,
no una doctrina bíblica. ¿Y qué pasa cuando un error de interpretación se convierte en ley, en castigo, en estigma? Durante siglos, sodomía se usó para perseguir, encarcelar y hasta ejecutar a quienes simplemente amaban de manera diferente. Decir que Sodoma fue destruida por la homosexualidad es una distorsión y una que ha hecho muchísimo daño, porque la forma en que enseñan a leer la Biblia afecta cómo nos vemos. Yo he conocido a personas LGBTQ que tienen miedo de acercarse a Dios, miedo de amar, miedo de vivir, todo por una historia mal contada. Pero lo que no te dijeron es que Sodoma no fue destruida por el amor, fue destruida por el odio, por la arrogancia, por la violencia, por no proteger al vulnerable, por no cuidar al forastero. Y por eso importa contar bien esta historia, porque demasiadas personas LGBTQ han sido alejadas de su fe por una interpretación que no resiste un buen análisis. Porque a veces lo que más necesitamos no es que nos acepten, sino que nos lean bien, que nos escuchen, que nos vean. Si este episodio te hizo pensar, compártelo. Tal vez con un amigo, con una amiga, tal vez con ese familiar que siempre quiso hablar, pero no tenía las palabras. Y recuerda que tu fe y tu identidad no están peleadas. Tu existencia no es pecado. Tu historia importa. En el próximo episodio de Lo que no te dijeron, analizamos uno de los versículos más citados. No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. ¿Qué significaba eso realmente en el contexto del Levítico? Nos vemos pronto en Lo que no me dijeron.